Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de nuestro tema sobre efecto Hall cuántico en esta su tercera versión. Como podemos ver, poco a poco vamos entrando en el aspecto fundamental del problema del efecto Hall cuántico y pues quiero dar el agradecimiento muy especial en esta sesión a los centros de excelencia de la Universidad Nacional de Colombia que han apoyado todo el desarrollo que llevamos hasta ahora del proyecto de regalías en tecnologías cuánticas orientadas hacia la metrología. Para mí es un gusto pedirle al profesor William Herrera que el día de hoy nos presente a nuestro expositor. Gracias, profesor William. Muchas gracias, profesor Herbert. Un saludo a todos el día de hoy, también a todos los participantes del Semillero de Tecnologías Cuánticas. Hoy tenemos la tercera sesión a cargo del profesor Juan Carlos Salcedo. Ya tuvimos la oportunidad de conocerlo y escucharlo en la primera sesión. Profesor de la Universidad Javeriana y una persona que desde el punto de vista del proyecto va a fabricar en el Simvestab muestras con semiconductores para el efecto cuántico tradicional, llamémoslo, el más conocido. Ya en una próxima charla habrá una charla dedicada solo a esta parte de MBA y a la fabricación. Hoy tenemos una charla titulada Métodos de prueba estándar para medir la resistividad del coeficiente Hall y determinar la movilidad Hall en semiconductores monocristalinos. Gracias, Juan, nuevamente por tu disposición y a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias, William. Muy agradecido por la oportunidad. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo la pantalla adecuadamente? Sí, te escuchamos bien. Ok, entonces, bueno, hoy continuamos con el ciclo de las charlas de efecto Hall cuántico. En particular, entonces, pues hemos estructurado el seminario en tres partes. Estamos todavía en la primera parte de efecto Hall clásico. Ya hablamos sobre el modelo de Drew de efecto Hall y magnetoresistencia en las charlas anteriores. Última charla fue la que dio el profesor Anderson Dusan sobre mediciones de resistividad. Y hoy entonces vamos a ver el el cuarto punto, que es métodos estándar de mediciones Hall. El próximo seminario entonces estará dado por el profesor Edgar Patiño acerca de oscilaciones de plasma en metales. Y ya posteriormente ya entraremos en tema sobre efecto Hall cuántico. Lo organizamos así porque es muy importante antes de abordar el efecto Hall cuántico conocer exactamente cómo es la física que hay detrás de los métodos estándar en efecto Hall clásico. Tendremos también una tercera parte, que es hablar acerca del efecto Hall cuántico como patrón metrológico. Entonces,
esto es básicamente lo que vimos en la primera charla. Quiero retomar hoy desde donde dejamos la vez anterior. Bueno, con unas comentarios. La idea es dejar algunos ejercicios sobre las charlas que se dan. Entonces, la vez pasada les había comentado acerca de eh, rehacer los cálculos o volver a hacer los cálculos de efecto Hall clásico, básicamente en dos variantes particulares. O sea, cómo quedan las ecuaciones del voltaje Hall y el coeficiente Hall en el caso en el que el campo magnético se le invierta la dirección. Entonces, esta es la configuración estándar cuando el campo magnético va en dirección más z. Entonces, el ejercicio que queda pendiente para esta, eh, para esta charla es calcular el coeficiente Hall y el voltaje Hall en particular cuando el campo magnético va en dirección menos z. Eso es una primera, volver a rehacer el cálculo y ver qué le pasa al coeficiente Hall y al voltaje Hall cuando se invierte el campo. El otro ejercicio que queda pendiente, yo después los voy a redactar pues adecuadamente, pero para que sepan de una vez, ¿qué pasa con con el voltaje Hall y el coeficiente Hall cuando los portadores son huecos? Es decir, el signo de los portadores es positivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ven entonces el coeficiente Hall y el voltaje Hall cuando las cargas son positivas? Pues este es un ejercicio, digamos, que se ve posteriormente, ya que por el mismo modelo de Drude, habíamos dicho que este modelo es un modelo de gas ideal, en el que tenemos un gas de electrones, solo que en el modelo, por la manera como está construido, se asume que son partículas sin carga, por eso el, se le aplica el modelo de gas ideal. Entonces, digamos, aquí no, dentro del contexto, dentro del modelo de Drude, pues no hay lugar a que los portadores sean positivos. Para justamente por esos fenómenos es que el modelo de Drude, habíamos dicho, digamos, se cae, ¿no? Cuando se empieza a trabajar en diferentes tipos de materiales, en particular con semiconductores, y se encuentra que la densidad, el signo de la carga de los portadores es positivo. Ahí es donde, digamos, el modelo se empieza a tambalear y entonces da lugar a todo una descripción cuántica de la conducción eléctrica. La única manera de poder explicar esos portadores positivos o cargas P es utilizando una descripción Eh, cuántica. Profesor Eh, Juan Carlos, ¿se te ha quedado congelada la presentación? Si es posible volver a compartir. A ver, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a... Ahí ya. Cristian, ahí ya Aún se está estás viendo. en la primera slide. En la primera no, lo estoy moviendo. ¿Qué hago? Ok, ya Voy a- vemos.
Ay, preciso, lo saqué. A ver, otra vez. ¿Así se ve? Sí, ya la vemos. Ok. Entonces, ok. Entonces, dos ejercicios. Calcular el coeficiente Hall para campo magnético en dirección menos Z y calcular el coeficiente Hall para portadores positivos. Como les digo, redactamos adecuadamente esos ejercicios y a través del profesor William, entonces eh, se los hacemos llegar para hacer eh, pues algunos ejercicios dentro del contexto del seminario. Lo otro, pues, son los ejercicios típicos ejercicios del libro que se hacen para calcular la densidad de portadores. Entonces, retomando lo que hemos visto sobre efecto Hall clásico, sobre esta configuración, que es la configuración típica, entonces tenemos que el voltaje Hall está definido como la corriente longitudinal por la magnitud del campo magnético, dividido la densidad de portadores por la carga fundamental por T, donde este T es el grosor de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene una expresión analítica cerrada para calcular el voltaje Hall. Y definimos el coeficiente Hall como 1 dividido la densidad de portadores por la carga fundamental. Suponiendo, claro, acuérdense que siempre hemos supuesto que los portadores son electrones, ¿no? Y tenemos la resistividad o la conductividad, uno es el inverso del otro, definido como 1 sobre la densidad de portadores por la carga fundamental por la movilidad. Entonces, digamos, estas son las tres expresiones básicas que podemos deducir a partir del modelo de Drude, aplicándole el campo magnético normal, o sea, en dirección Z, donde, pues bueno, sabemos que N es la densidad de portadores, tenemos la conductividad en ohmios por centímetro, la movilidad, que es aquí μ, en centímetros cuadrados sobre voltios por segundo, y además pues tenemos el tipo de portadores. Entonces, el efecto Hall es una técnica experimental muy usada, es ampliamente usada para medir estas cuatro magnitudes físicas. Entonces, uno tiene una muestra, en principio puede ser semiconductor o conductor, o incluso materiales novedosos como son los semiconductores orgánicos, aunque la teoría es ligeramente diferente, pero se puede aplicar la técnica de efecto Hall para calcular estas cuatro magnitudes físicas. Para medir esto es que se usa el efecto Hall. La vez pasada habían algunas preguntas sobre el sentido que tiene esta resistencia Hall en el caso en que sea un valor negativo. Me gustaría aclarar un poco ese punto. En realidad, por eso es que se acostumbra a llamar coeficiente Hall, para que no quede como esa idea de que es una resistencia y que puede eventualmente ser una resistencia negativa. Y entonces ahí conceptualmente entra en conflicto, digamos, eh, pues con el concepto de resistencia eléctrica. Entonces esto generalmente hablamos es del coeficiente Hall. Lo que pasa es que tiene unidades de resistencia. Por eso entonces se le asocia generalmente a esta variable resistencia Hall. Pero formalmente hablamos es del coeficiente Hall.
Se podría hacer también otros ejercicios bonitos. Demuestra que eh, el coeficiente Hall tiene unidades de resistencia, efectivamente. Entonces, esto podríamos dejarlo como ejercicio también. Y bueno, entonces, el efecto Hall típicamente se usa para medir estas cantidades. Típicamente una medición de efecto Hall. Entonces, consiste en estos pasos, que aquí pongo muy abreviadamente. Entonces, uno mide el voltaje Hall, obviamente como función de la corriente longitudinal y del campo magnético, a partir de, bueno, después entonces se mide la conductividad, típicamente por el método de Van der Poel, se mide el grosor de la muestra, medimos este T, y con todos estos valores, el objetivo general de una medición de efecto Hall clásico consiste en medir la movilidad de los portadores. Entonces, eh, con estos valores, con el voltaje Hall, con el grosor de la muestra, el campo magnético, la corriente longitudinal y la conductividad, entonces uno encuentra la movilidad de los portadores. Típicamente esto es lo que uno hace cuando hace mediciones Hall. Es decir, básicamente en este contexto general, el efecto Hall sirve experimentalmente o sirve para hacer mediciones de la movilidad de los electrones y de la conductividad del material y por lo tanto la densidad de portadores. Entonces uno con este procedimiento, entonces uno puede encontrar esos valores. Bueno, unos comentarios acerca pues de las cantidades. Como siempre, esto hay que enmarcarlo dentro del Sistema Internacional de Unidades. Las cantidades de resistividad, densidad de carga, la carga eléctrica, la movilidad, el coeficiente Hall, el campo eléctrico, la densidad de flujo magnético, la densidad corriente, la longitud y el potencial. Y todos pues en sus respectivas unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, antes de continuar y describir cómo se hacen en la práctica estas mediciones, pues quisiera resumir muy brevemente algunos resultados que se tenían de la charla anterior del profesor Anderson Dusan, que las mostró muy claramente. Muy buena charla. Pero entonces yo voy a retomar algunos de los resultados que él nos mostraba. Entonces, bueno, por un lado, pues tenemos la definición de la resistividad de hoja, se trata de una muestra bidimensional de longitud L y ancho W, de modo que la corriente se restringe solo a una dimensión. Entonces, en este caso de ese tipo de materiales, donde pueda aproximar a tener una muestra bidimensional, entonces se define la resistencia de hoja, donde se define como la resistencia por W sobre D, donde W es el ancho de la hoja y D es la separación entre los contactos eléctricos de la muestra. Aquí sobre todo para recordarles cómo son las unidades de la resistencia de hoja, típicamente se escribe como ohmios sobre cuadro, ohmios sobre square, pero muchas veces uno encuentra en la literatura este símbolo de ohmios sobre cuadro. Son unidades de resistencia de hoja. Uno muchas veces, y pues lo digo porque a mí me pasó así, que uno cree que es un error
en la tipografía del artículo o del documento, pero no, eso son esas unidades, ohmios sobre cuadro. Estas son las unidades oficiales de la resistencia de hoja. Bueno, tenemos una posible configuración que se llama la barra Hall. Una barra Hall se define de esta manera. Aquí tengo la muestra y tengo estos contactos eléctricos. Entonces, en el caso de que yo quisiera calcular la conductividad o la resistividad de esta configuración de la barra Hall, entonces se determina de esta manera, donde B14 significa el potencial entre estos dos contactos, entre los contactos 1 y 4. Cuando se aplica una corriente entre 5 y 6, ¿de acuerdo? Esta nomenclatura significa eso. Voltaje entre 1 y 4 cuando aplico la corriente entre 5 y 6, una corriente longitudinal. ¿De acuerdo? Y cuando tengo el positivo, es que el positivo es en el 5 y el negativo es en el 6. Menos el voltaje entre 1 y 4 de nuevo, pero cuando invierto la polaridad de esta corriente. O sea, tengo la corriente entre 5 y 6, pero negativo. ¿De acuerdo? Aquí tengo la corriente entre 5 y 6, positivo en 5 y negativo en 6, menos la corriente entre 5 y 6, pero cuando le invierto la polaridad. Igual esta resistividad o conductividad, perdón, cuando tengo esta otra configuración. Ahora mido el voltaje entre 2 y 3 y cuando tengo la corriente entre 5 y 6 positiva y el voltaje entre 2 y 3 cuando invierto la polaridad de la corriente longitudinal. Y en ese caso, entonces la conductividad estará definida como el promedio de las dos corrientes. Esto, pues, recuerden aquí, esto es para mediciones de conductividad, ¿de acuerdo? Cuando uno quiere determinar la conductividad de esta barra Hall. Y específicamente también que nos mostraba el profesor Anderson en el seminario pasado, entonces el modelo, el método de Van der Poel para determinar la resistividad o la resistencia, si quieren, pues la diferencia es el grosor de la muestra. Cuando tengo una muestra cuadrada en particular, el profesor Anderson la clase pasada nos explicó varias configuraciones, una configuración como un círculo circular o diferentes configuraciones. Aquí en nuestro contexto nos interesa particularmente la configuración cuadrada. Entonces uno aquí tiene la muestra, una película delgada, y entonces ponemos una fuente de corriente entre 1 y 2 y medimos el voltaje entre 3 y 4 en esta configuración. Con esta configuración entonces podemos definir este parámetro R2134 que significa el voltaje entre 3 y 4 cuando el voltaje con la corriente entre 2 y 1, con esa polaridad, positivo en 2, negativo en 1. Menos de nuevo el voltaje entre 3 y 4 cuando invierto la polaridad de la corriente. Y puedo definir también este otro parámetro 3, 2, el voltaje entre 4 y 1, pero ahora referido a esta configuración. Ahora roto los contactos y ahora pongo el voltímetro, lo pongo entre 1 y 4 y la fuente de corriente la pongo entre 2 y 1. De tal manera que podemos definir el voltaje entre 4 y 1 cuando la corriente entre 3 y 2 tiene esta polaridad, menos el voltaje entre 4 y 1 de nuevo, y cuando la corriente le invertimos la polaridad. Medidos esos parámetros, fíjense que esto tiene unidades de resistencia,
Entonces podemos calcular la resistencia de hoja, como nos explicaba el profesor Anderson la clase pasada. Estos son coeficientes de corrección, principalmente debido a la geometría de la muestra. Y entonces definimos la corriente, perdón, definimos la resistencia de hoja, resistividad de hoja, como R2134, o sea, hacia aquí arriba, menos R3241 dividido 2. O también nos explicaba el profesor Anderson, también se pueden hacer se define esta polaridad, esta es la resistencia de hoja A y resistencia de hoja B. Aquí hacemos de nuevo un cambio de configuración, ponemos eh, el voltímetro, lo ponemos entre 1 y 2, y la fuente de corriente la ponemos entre 3 y 4. De tal manera que definimos de nuevo este coeficiente que tiene unidades de resistencia entre 4 y 3, o sea, el voltaje entre 1 y 2, cuando la corriente entre 4 y 3 definida en esta dirección positiva, menos el voltaje entre 1 y 2 cuando invierto la polaridad de la corriente. Y también podemos entonces tener esta configuración donde va a tener el voltaje entre 2 y 3 cuando la corriente entre 1 y 4 está definida en esta dirección positiva de 1 a 4, y voltaje entre 4 y 1 y la corriente entre 1 y 4 con la polaridad definida negativa. Y entonces de esta manera yo puedo entonces definir esta resistividad de hoja de esta manera, donde pues ya nos había explicado el profesor Anderson, hay que encontrar las soluciones de esta función f. Fíjense aquí, la solución o la resistencia está en términos de este parámetro de corrección f, donde este f es la solución de esta ecuación. Lo que pasa es que eso es una ecuación, como pueden ver, es una ecuación trascendente. Entonces, hay que resolverla numéricamente. Entonces, aquí es cómo se ve esta función f en función de este parámetro q, donde q lo podemos definir de esta manera, como R4312, o sea, los valores que teníamos antes, o QS está entre 2, 1, 3, 4. Uno toma, fíjense que estos Q están definidos con estos parámetros o con estos, con uno de los dos. Generalmente uno toma el que sea más grande, que un Q más grande. Y de esta manera, entonces, uno obtiene la resistividad de hoja como el promedio de las dos resistividades. Eso básicamente fue lo que nos explicó el profesor Anderson en el seminario pasado. Esto es como un recuento de eso. Lo que quiero mostrar hoy es este documento, que es la norma ASTM, es un método estándar. Bueno, ASTM, recuerden, es una entidad internacional sobre estándares y medidas, el estándar americano, o sea, de Estados Unidos, de los estándares de medición. En particular, esta norma que se llama la F76, que nos define cómo deben hacerse las mediciones de resistividad y del coeficiente Hall. En particular, pues aquí lo plantean para semiconductores monocristalinos, pero como les decía, esto se puede generalizar a diferentes tipos de materiales, incluso a semiconductores orgánicos. Entonces, claro, como esto es una norma internacional, entonces las mediciones que nosotros hagamos de efecto Hall, entonces tienen que apegarse a el protocolo definido en esta
en esta norma. Entonces, básicamente la norma STM F76 nos plantea básicamente dos métodos para medir el coeficiente Hall en particular. Claro, a partir de estas mediciones, podemos determinar lo que mencionábamos antes, el voltaje Hall, el coeficiente Hall, y eso nos permite hallar la movilidad. Entonces, en la norma STM nos plantea que hay básicamente dos metodologías que se pueden seguir para determinar para determinar el coeficiente Hall. Puede ser con un método tipo Van der Pol, siguiendo los procedimientos que ya vimos anteriormente, o uno que puede ser, aquí lo llaman una muestra tipo puente. Esta, pues más específicamente, es a lo que nos referimos como la barra Hall, el Hall bar. Entonces, en la norma STMF 76, plantea que uno puede escoger uno de estos dos métodos para medir los efectos Hall. Y eso, pues, básicamente, fíjense, va a depender de la geometría de la muestra que tengamos. O sea, uno fabrica las muestras teniendo en mente esto, ¿sí? Ya sea que uno diseña, en el experimento diseña para que la muestra quede con una configuración de la barra Hall o quede una configuración tipo Van der Pol. Por supuesto, esto incluye hacer los contactos eléctricos, básicamente, y la geometría de la muestra. Entonces, la norma STM lo que nos dice es, si vamos a medir con la configuración de la barra Hall, entonces hay que hacer estas mediciones. Ahora, la diferencia con lo que acabamos de ver es que antes lo que estábamos midiendo era la conductividad de una muestra con una configuración tipo bar, tipo Hall bar. Ahora lo que queremos encontrar, lo que queremos medir es el voltaje Hall. Y a partir del voltaje Hall, pues todas las otras variables. Entonces, cuando uno va a medir con la configuración, con esta configuración, entonces uno cambia la dirección de campo magnético. Ahí me imagino que ya se estarán imaginando qué pasa con el ejercicio que planteamos de cómo queda el voltaje Hall cuando uno invierte el campo. Experimentalmente, efectivamente, lo que uno hace es invertir el campo. Entonces, para las mediciones del voltaje Hall, definimos este parámetro 5634 con el voltaje, con el campo magnético positivo, dirección más Z, definido de esta manera. Entonces, el voltaje entre 3 y 4 cuando la corriente va en dirección de 5 a 6. Y el voltaje entre 3 y 4 con el voltaje positivo cuando la corriente está en sentido contrario. Y definimos este otro parámetro, el mismo parámetro, digamos, los mismos voltajes, la misma medición de esos mismos voltajes con las mismas direcciones de corriente, pero cuando el campo es negativo. El campo magnético va en dirección contraria. De tal manera que el voltaje Hall A lo definimos de esta manera. El signo menos aquí va a tener con el tema de qué pasa cuando uno invierte el campo magnético. Entonces, definimos de esta manera el voltaje Hall A y definimos igual el voltaje Hall B cuando tengo el voltaje entre 2 y 1 con el campo magnético positivo, cuando la corriente entre 5 y 6 lleva esa dirección.
menos el voltaje entre 2 y 1 cuando invierto la corriente, dividido 2. De tal manera que el voltaje Hall lo vamos a definir de esta manera. Eso suena como raro, ¿no? O sea, ¿por qué tan curioso definir las mediciones del voltaje Hall de esa manera? Esto se hace así para eliminar ruido, ¿de acuerdo? También otro punto importante aquí que ya uno lo ve cuando vayamos a hacer los experimentos. Hay una sesión en el seminario que vamos a dedicar a ya hacer mediciones con equipo de verdad, con muestras de verdad, cómo se hacen estas mediciones. Hay algo que se llama el campo magnético residual, que es decir, que si en ningún campo me sigue apareciendo un voltaje Hall. Muchas veces se asocia eso como eh, a un voltaje residual producido por el campo magnético terrestre. Entonces, para eliminar esa contribución de campos magnéticos residuales, entonces, por eso es que se hace esta configuración de cambiar la dirección del campo magnético. Entonces, cuando vamos a medir con la configuración con una configuración tipo barra de Hall, entonces estas son las mediciones que tenemos que hacer según la norma ASTM. Bien, y la otra configuración, pues es la configuración Van der Pol. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una configuración similar a la que teníamos cuando medíamos resistividad usando el método Van der Pol. Solo que ahora, fíjense que vamos a cruzar la fuente de corriente y el voltímetro. Cuando medíamos resistividad o conductividad con el método Van der Pol, uno ponía la fuente de corriente entre 1 y 2, y el voltímetro entre 3 y 4. Ahora para efecto Hall los cruzamos de esta manera. Entonces, para medir el voltaje Hall utilizando la configuración de Van der Pol, entonces de nuevo vamos a cambiar la dirección del campo magnético. Y definimos este coeficiente como el voltaje entre 4 y 2, voltaje medido entre 4 y 2 cuando la corriente entre 1 y 3 tiene esta polaridad, o sea, positivo en 1, negativo en 3, menos el voltaje entre 4 y 2, el voltaje medido entre 4 y 2 cuando invierto la polaridad de la corriente. Y el mismo parámetro cuando invierto el campo. Y definimos entonces el voltaje Hall A como esta cantidad. Y de nuevo cambiamos la configuración, ahora ponemos el voltímetro entre 1 y 3 y la fuente de corriente entre 2 y 4. Entonces definimos de nuevo los parámetros como el voltaje entre 3 y 1, el voltaje medido entre 3 y 1 cuando la corriente es positiva de 2 a 4 y el voltaje 3,1 cuando invierto esa corriente. Y de nuevo el mismo coeficiente, pero invirtiendo el campo, y entonces definimos el voltaje Hall B como este valor. Y finalmente entonces obtenemos que el voltaje Hall lo encontramos como el promedio de estos dos voltajes. Bueno, y básicamente eso es lo que dice esta norma. Entonces, cuando vamos a medir voltajes Hall y por lo tanto densidad de portadores y por lo tanto movilidad, y por lo tanto también nos permite determinar el signo de los portadores. Acuerden que toda esta información nos da el efecto Hall. Entonces tenemos que medir de esta manera.
Yo sé que el seminario de hoy es un poco aburrido para nosotros los físicos porque es un tema muy técnico, ¿no? O sea, es simplemente empezar a cambiar la polaridad de las fuentes de corriente y de los voltímetros y, y básicamente, pero ¿por qué tenemos que medir el voltaje Hall de esta manera? Básicamente porque ahí están las normas estándar de la metodología que uno tiene que seguir para determinar estos valores. Entonces, como resumiendo un poco entonces esto, entonces eh, la norma STM-F76 nos dice que hay dos formas de medir el voltaje Hall, con una configuración de barra Hall o con una configuración Van der Pol. Uno escoge cuál de los dos, sobre todo dependiendo de la geometría de la muestra que tenga. Y está el procedimiento, los protocolos de cómo uno debe calcular esos voltajes, basados principalmente en cambiar la dirección del campo magnético. Como dije antes, básicamente para reducir ruido. Entonces, todo esto tiene que hacerlo uno cuando va a hacer una medición. Por eso eh, son mediciones un poco tediosas, porque no es que midas una sola cantidad, sino que hay que medir varias veces diferentes cantidades. Y lo que sigue de aquí en adelante, entonces, es fuentes de error. Resulta que es que estas mediciones Hall tienen un poquito de problemas en cuanto a la trazabilidad, es decir, que uno tenga una muestra y alguien las mida y otra persona tenga exactamente la misma muestra en otro laboratorio y que les dé exactamente lo mismo. Hay unas diferencias un poco, a veces no tan sutiles. Entonces, en toda esta teoría de medición de efecto Hall, entonces ya se centra uno mucho a hacer correcciones, así como el profesor Anderson en el seminario pasado encontramos el factor de corrección debido a los errores geométricos. Aquí también entonces se empiezan eh, a determinar posibles fuentes de error y su posible corrección. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir con la configuración de la barra Hall, entonces esto será un error, una incertidumbre en la movilidad, cuando tengo que la movilidad por el campo magnético es mucho menor que 1. Mientras que si medimos por medio de una configuración tipo Van der Pol, entonces voy a tener un error en la conductividad expresada por una cantidad de esta manera. Y como les decía, de aquí en adelante, entonces, detectar posibles fuentes de error para mejorar un poco la trazabilidad de las mediciones y mirar cómo podemos reducir esos errores. Como les había dicho, uno de los puntos más importantes aquí, como vamos a ver en la práctica, son los contactos eléctricos. Porque los contactos eléctricos, como nos comentaba el profesor Anderson en el seminario pasado, se asumen como la unión entre un metal y un semiconductor. Así es como la teoría general se trata de explicar. Por esto estos se llaman contactos óhmicos. Si son contactos óhmicos, uno debería tener una relación lineal entre la corriente y el voltaje en las mediciones de Hall. Pero cuando uno hace las mediciones y encuentres un comportamiento de este tipo, así como está ilustrado por los puntos azules, eso parece más un contacto semiconductor, como si tuviera dos semiconductores pegados.
Esto recuerda mucho a las curvas JB de un semiconductor. Cuando ustedes tengan eso, es que tienes problemas de contactos. Eso tiene que dar lineal. Y entonces ahí vas a tener que trabajar mucho en las diferentes posibilidades que tenemos para mejorar los contactos eléctricos, incluyendo, de nuevo, como decía el profesor Anderson la clase pasada, el tamaño tanto la geometría como el tamaño del contacto metálico. Y muy importante entonces también como disminuir errores, entonces se plantea el efecto Hall AC. Entonces, en el efecto Hall AC, entonces vamos a poner un campo magnético variable en el tiempo. Entonces aquí vamos a poner un término que va a depender explícitamente del tiempo y nos va a modular la magnitud del campo magnético. Por supuesto, entonces, el voltaje Hall será un voltaje Hall también dependiente del tiempo. Aquí en esta configuración es simplemente pues, conseguir una bobina, un electroimán, un electroimán que produzca un campo magnético variable en el tiempo y utilizar amplificadores lock-in para disminuir el ruido. Básicamente eso es el efecto Hall AC. Es poner un campo magnético variable en el tiempo de tal manera que se pueda reducir el ruido. Digamos, el efecto Hall AC no es que sea un nuevo modelo de efecto Hall o que tenga una fenomenología diferente, es simplemente un truco para disminuir el ruido, particularmente en muestras con movilidad baja. Aquí estos sistemas de efecto Hall se ponen a prueba realmente cuando tengas muestras con una movilidad muy baja. Ahí ya los sistemas se vuelven complicados de medir. Ya es la razón señal ruido empieza a hacerse muy baja y entonces hay que utilizar técnicas de amplificación lock-in para disminuir ese ruido. Y para poder utilizar la amplificación lock-in, que es una amplificación sensible a la fase, entonces se pone un campo magnético variable en el tiempo, de esta manera. Entonces, el efecto Hall AC pues, es justamente una de las técnicas que se usan para disminuir el ruido, disminuir los errores en este tipo de mediciones. Entonces, finalmente para terminar, y como decía el título de la charla de hoy, sí, o sea, como decía al comienzo, sí, yo sé que esto es aburridísimo para un físico, porque son procedimientos definidos que nos dicen, pues, tienes que hacerlo así por definición. Por esto, estos son estándares de medición. Y entonces, pues a nosotros como que no nos gusta mucho eso de que nos impongan un método de medición sin mayor justificación de que sea un estándar, ¿no? Un estándar metrológico, si quieren. Entonces, esto era lo que quería comentar de la charla de hoy acerca de la norma ASTM F76 sobre cómo se hacen las mediciones de efecto Hall, digamos, entre comillas, en la vida real. Ya después de la charla del profesor Edgar Patiño de oscilaciones de plasma, entonces continuaremos con unas mediciones. Tenemos que articular un poco cómo hacemos eso. Son videos de sistemas de efecto Hall y hacer mediciones reales de efecto Hall.
para que ustedes vean cómo funcionan esos sistemas. Y obviamente esos sistemas pues tienen que apegarse a la ASTM F76. Y entonces ahí ya vamos a poder ver un poco mejor cómo funciona esta norma haciendo cálculos explícitos. Entonces, esa era lo que había preparado para el día de hoy sobre la norma ASTM F76. Quedo pendiente de preguntas. Hola, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Nosotros desde la parte teórica me identifico. Es muy interesante ver todos estos procedimientos para tratar de sacar un valor independiente finalmente, digamos, de la geometría, ¿cierto? O sea, digamos que aquí siempre la pregunta del millón es que la resistividad es algo geométrico, que es lo que se mide. Pero la cantidad física, digamos, llamemos la variable intensiva, digamos, haciendo analogía con la termodinámica, es que sea independiente del tamaño de la geometría en sí, ¿cierto? Es muy interesante como estos métodos que nos explica el Lo profe que se Anderson. llama una propiedad intrínseca del material. Exacto, correcto, una propiedad intrínseca del material. Cómo eliminar toda esa parte externa, como la geometría y fuentes de ruido, para sacar una medida lo mejor posible que sea propia del material y no de el entorno, digamos, geométrico de fuentes de ruido. Entonces, estamos abiertos a preguntas del público. Yo voy a hacer una mientras se animan, que me quedó, o más bien que nos complemente un poquito. Uno se lo imagina un poquito, pues yo me gustaría que no lo dijeras. Cuando inviertes el campo magnético, ¿cuál es llamémoslo el truco o el procedimiento para eliminar parte del ruido? O sea, ¿qué es lo que ganamos con invertir el campo y cómo eso nos ayuda a eliminar fuentes de ruido? Los campos magnéticos residuales. Como vamos a ver cuando hagamos la práctica, aún con campo magnético cero, uno puede medir un voltaje Hall producido por campos magnéticos residuales. Generalmente se le asocia a el campo magnético terrestre. Entonces, el truco para quitar esos campos magnéticos residuales es invertir el campo. Digamos como sumar y restar la misma cantidad. Ok, entiendo. Oye, y una pregunta, Juan. Claro, uno en el papel invierte el campo y es fácil, pero en el experimento pues hay que invertir seguramente la corriente de la bobina, Ujú. ¿cierto? Y al invertir la corriente de la bobina, pues si es un electroimán, pues eso tiene dominios magnéticos. Entonces uno, ¿cómo sabe si al invertir el campo solo lo cambio es también de pronto un poco de magnitud? ¿Cierto? Que como es un proceso físico, ¿cierto? No es simplemente cambia de signo como lo haría uno en el papel, sino físicamente hay todo un proceso para invertir el campo. ¿Cómo se maneja eso o qué tanto puede influir? Bueno, esto funciona principalmente en el efecto Hall DC, ¿no? O sea, uno supone que ahí tenemos campos magnéticos DC, o sea, con campos magnéticos de magnitud constante. Sí, sí, sí. Cuando lo inviertes, pues nunca me había planteado eso, que cuando inviertas el campo, o sea, experimentalmente es cambiarle la polaridad a la fuente. O sea, Exacto, o sea, inviertes cambiar los la corriente de la paneles, bobina. Ujú. pero casi siempre, o sea, se supone que uno le cambia eso y el campo magnético de la magnitud es la misma, solo que con dirección contraria. Sí, casi, o sea, siempre lo he considerado así, no me había preguntado nunca si, ¿qué pasa si uno invierte la polaridad y el campo magnético no te da igual?
O se testea de pronto de manera independiente con otra sonda que uno está poniendo el campo que desea. Sí, ahí ¿No me tocaría parece? volverlo a medir, ¿no? Y garantizar que lo importante es que te dé el mismo campo. Sí, sí, sí. O sea, le Sí, el mismo podrías campo, sí, claro. ajustar un poco la corriente Ajá. para que te dé el mismo campo. Sí, yo lo digo más es como estos usualmente son bobinas o son electroimanes. Electroimanes. Pues claro, mi pregunta viene es a los dominios magnéticos, ¿cierto? Que como eso hay siempre un Claro. tiempo de acomodación de los dominios y hay un ciclo de histeresis, ¿cómo saber si al invertir llegaste al mismo punto de campo? Ujú. Esa es pues pronto lo comentamos más adelante, pero la inquietud que se me genera un poquito, Sí, ¿cierto? sí, Eh, lo dejamos como punto de verificación ajá, para la... de discusión, muy bien, muy bien. No sé si tenemos preguntas del público, hoy están un poco más tímidos, me gustó mucho el complemento con la conferencia del profesor Anderson, de finalmente digamos, cómo se usan esas técnicas, llamémosle 4 puntas o métodos de Van der Waals, para calcular la resistividad. Para adelantar un poquito, Juan, en el caso del efecto Hall cuántico, ya cuántico, ¿cuál método es el que se suele utilizar? Depende, igual que en el clásico, depende de la muestra, la geometría de la muestra que haga. Nosotros vamos a usar el Van der Pol, De Van der Pol. porque las Ok. muestras salen cuadradas. Si uno quisiera por fotolitografía patronar eso de manera que te quede como una barra Hall, es una Ujú. opción. Pero pues So, o en sea, ¿se, ese, se podrían fabricar muestras para ambas posibilidades? sí, eso uno escoge eso, como de qué tipo de muestra quieres trabajar. Y sobre todo depende mucho de la capacidad experimental que tengas o para hacer simplemente un cuadrado, Ujú. una muestra bidimensional cuadrada y le haces contactos en los vértices o por fotolitografía pones los contactos de tal manera que te quede como una barra Hall. Mira, Ok. a ver, para Sí, hasta, mostrar para mostrar cómo van a quedar finalmente las muestras, me devuelvo a una de las diapositivas iniciales. Habíamos mostrado así van a quedar nuestras muestras. ok. Entonces te pregunto, William, ¿eso qué es? ¿Qué configuración es esa? Me toca ampliarlo porque esta presbicia ya me tiene mal. Eso tiene pinta de barra, ¿no? Me da la impresión, pero Eso es una fíjate que barra se me Hall. perdió. Ujú. Eso es una barra Hall, Esa es mira, una barra Hall. Muy bien. aquí Sí, sería hasta donde contactos. dale, dale, termina. Esto será la corriente longitudinal Ujú. y esto será voltaje entre este punto y voltaje entre este punto y este punto. Ok, ¿y la de la mitad para qué es? ¿No recuerda? No, creo que también eventualmente uno podría meter otra variable. O sea, Ah, ok. medir otro voltaje entre acá y acá. El estándar son con 2 puntas nada más. Pero Ujú. eventualmente uno puede poner aquí todas las voltajes transversales que quiera medir y pues vas a tener más estadística, ¿no? Como vimos en el voltaje Hall para esta configuración, es un promedio, digamos, entre comillas, Ah, ya. Ujú. entre este voltaje y este. Si tienes tres, pues vas a tener más estadística. O sea, va a ser un promedio entre tres. Oye, no sé si el profe Herbert que lo ve aquí unido me quiere Ya tengo una preguntar. preguntita. Ustedes que son los duros del efecto Hall. Eh, No, Juan Carlos. digamos, yo veo que en ciertos escenarios uno podría establecer una conexión entre el Stenger-Lach y el efecto Hall. Oh, Eh,
podría, digamos, hacerse un experimento de preparación de estados cuánticos, como se hace en el Stern-Gerlach, para, digamos, producir, digamos, verificaciones de la lógica cuántica. ¿Qué piensas tú, Juan, y qué piensa William? Híjoles. O sea, Stern-Gerlach, dos estados cuánticos de spin de partículas. Correcto, sí, pasando por un campo magnético no O sea, móvil, ¿no? aquí tendríamos dos estados cuánticos principalmente de la resistencia. Ujú. Sí, en principio hay poselección, ¿no? Tal como se hace en Sí, este Gerlach, ¿no? Sí, lo que pasa es claro, aquí el campo magnético de alguna manera, digamos que ya son estados más macroscópicos, ¿no? Pero la Entonces pregunta no es estás esa, como en esa superposición. es decir, en el límite de pocas partículas, ¿cuál sería la versión del efecto Hall? Porque precisamente la cuantización de la resistividad, de alguna manera, está Ajá, ligada con efectos discretos, ¿no? sí. No sé, quería dejarles eso como una preguntita a la audiencia y a ustedes, a ver si de pronto se puede reflexionar algo en esa dirección. Ujú, sí, ok, lo que pasa es que, o sea, yo por lo que tengo ahorita en la cabeza, que es efecto Hall clásico, que se plantea como un gas de electrones, Ujú. eh, pues se supone que uno tiene una densidad de portadores muy grande, ¿no? Sí, pero eso no ujú, limita que de pronto el experimento se puede hacer a bajo número de portadores, ¿no? O sea, ¿cuál es la versión digamos, del límite cuántico del asunto, ¿no? Es decir, si yo tengo que hacer un modelo de pocas partículas en ese esquema, en ese sistema, ¿qué modelo debo usar? Y evidentemente, pues eso está acompañado de la pregunta de cómo preparar los estados, ¿no? Claro. Porque como veremos cuando empecemos a trabajar en efecto Hall cuántico, pues de nuevo entonces se llega al problema de resolver la ecuación de Schrödinger para una partícula, ¿no? Haciendo una suposición eh, teoría de muchos cuerpos, ¿no? Reducir el problema de muchos cuerpos, reducirlo al problema de un solo electrón. Ujú. Una Y la teoría solución efectiva. completa, pues será la suma de todo eso. Sí, una solución efectiva. Ujú. sí, porque es que Entonces, finalmente, claro, en este caso el voltaje Hall te lo produce una polarización de carga, ¿cierto? Y, y me imagino que hay un número razonable de partículas para que realmente se pueda producir ese estado superficial. Es lo que yo pensaría. Claro, hay estados superficiales en los bordes y esos de alguna manera tienen, pues de uno pensarlo, podemos seguir pensando, algún análogo de lo que tú estás diciendo, sería para pensar un poquito ya desde el punto de vista de los estados que van por los bordes. Ujú. Está De súper. pronto puede haber una pequeña analogía a lo que tú estás diciendo, porque no son estados protegidos, ¿cierto? Y esos, digamos, sí podrían de alguna manera tener algún tipo de coherencia. Interesante pregunta, profesor Herbert. Vale. Muy bien. Yo les iba a comentar. me preocupa, William, que para poder determinar ese voltaje Hall, pues ese se produce por la acumulación de carga en los bordes Sí, de la ajá, muestra, ¿no? sí, Y para que uno tenga algo que se pueda detectar, pues al principio necesitas una gran cantidad de portadores ahí acumulados en los bordes, ¿no? Si tengo uno o dos electrones, ese como qué orden de voltaje Hall produciría. sí. Pero sí, yo estaba pensando en eso, pero finalmente, claro, eso es lo macroscópico. Pero Ujú, cuando tú estás en la transición, que lo veremos después de los platos, en ujú, el efecto del cuántico hay estados de superficie. Y los estados de superficie sí son de mucho menos partículas, pero como son de borde, ¿cierto? ujú, Es la relación borde-bull, digamos, en este caso
borde, superficie, ahí sí son poquitos. Entonces, no sé, se puede pensar un poquito. Obviamente el efecto cuántico tiene tantas variantes y vertientes que después vamos a ver, que yo creo que aquí hay todas las posibilidades. Y es que uno experimental que le da miedo hablar con ustedes, Sí, sí, sí. porque A nosotros también, con los estaba leyendo un experimentales. artículo de la explicación del efecto Hall a partir del rompimiento de simetría. Ajá, sí, sí, sí. No, pues, Ajá, no nos sí, sí, podemos sí. demorar un buen rato. Vamos a demorar, lo vamos a tocar un poquito, obviamente, la parte topológica del efecto Hall cuántico, ¿cierto? Y cómo esos estados de superficie están protegidos topológicamente. Esto que vamos a hacer, pues, es simplemente pues, un abrebocas en su momento. Pero digamos que entre todos vamos aprendiendo y esto está bastante interesante. Ujú. Entonces, yo creo que para terminar, profesor Herbert y Juan, entonces vamos a agradecer a la audiencia su participación, a recordarles nuestra próxima charla, como tú lo mencionaste, son oscilaciones de plasma en metales, plasmónica y su conexión con propiedades cuánticas. Esta charla está a cargo del profesor Edgar Patiño de la Universidad de los Andes, la tendremos en 8 días. En la misma hora y por el mismo canal que es nuestro canal de Twitch. Recordemos, la hicimos seguida porque 15 días es festivo y después retornaremos un poco después de vacaciones. Entonces yo creo que alrededor de finales de julio lo estaremos conversando. Va a haber una conferencia extra sobre la parte experimental. Entonces las estaremos programando porque en principio, si todo sale bien, ya las retornaríamos en agosto 12 con gas de electrones cuánticos en un campo magnético y el efecto Hall cuántico, que era lo que les estaba comentando ahorita, que está a mi cargo. Pero yo creo que entre la del 24 de junio y la del 12 de agosto, entonces vamos a tener una conferencia extra ya de la parte experimental con la Lucho Juan, que vamos a coordinar con la profe Paula, con Juan, con Anderson y algún otro experimental que nos quiera unir en esta parte para grabar algunos videos. Entonces les estaremos comentando. Bueno, Juan, los mejores éxitos. Muchas gracias por tu Muchísimas conferencia. gracias. Hemos aprendido mucho el día de hoy y también se conectará con la parte ya metrológica que hará el Instituto Nacional de Metrología, ya de la parte de la trazabilidad que mencionaste hoy un poco, ¿cierto? Mil gracias a todos y muy buena tarde y buena semana. Gracias a todos.